Entonces, vamos a comenzar esta clase de trastornos circulatorios, en que ustedes van a conocer una serie de conceptos que, que son súper importantes en el manejo sistémico de los pacientes. Muchos conceptos también van a ser repetidos de información que han tenido con respecto a inflamación en las clases anteriores. Hay algunas cosas que se van a ver de la misma forma, y sobre todo también es importante porque mucho de lo que vamos a ver hoy día está absolutamente en boga, pasando en estos momentos con la situación de la enfermedad COVID. Entonces, hay muchos conceptos que vamos a ver hoy día que son parte de la enfermedad, de esta famosa enfermedad COVID-19, ¿ok? Y eso tiene que ver con trastornos circulatorios, ¿ok? Entonces, es lo primero que vamos a ver. Entonces, en estos trastornos circulatorios, obviamente que lo primero que tenemos que hacer notar es que estamos hablando de circulación, ¿cierto? Y circulación significa sangre, como bien está ahí en la diapo, y sangre significa líquido. Entonces, la mayoría de los eventos que vamos a ver van a tener que ver con el líquido de esta sangre, tanto en sus dos componentes, tanto en el componente plasmático, ¿cierto? Del agua, digamos, y proteínas, como de los elementos proteicos de esta sangre que tienen que ver con la hemostasia, que ustedes ya han tenido clases. Entonces, vamos a ir juntando conceptos que ya ustedes manejan. Este compartimiento sanguíneo, ¿cierto? Que nosotros hablamos principalmente cuando hablamos de agua, nos viene a la mente el componente sanguíneo. Es cierto que tiene gran cantidad de agua, pero por ningún motivo hay que pensar que ahí está la totalidad del agua. Nosotros somos un organismo de células vivas, ¿cierto? Y que nuestro mayor porcentaje está compuesto por agua. El 60% de nuestro cuerpo es agua. Lo mismo que una sandía, por ejemplo, un 95% es agua, o una pera también tiene un gran porcentaje de agua. Bueno, nosotros somos lo mismo, somos sólidos, pero en un ambiente acuoso. Pero la sangre es solo una pequeña parte de donde está esa agua. A pesar de que nosotros siempre pensamos que el agua está ahí, representa solo un 5%. ¿Ok? Otro 15% está representada por eh, el medio extracelular o extravascular. Aquí estaría la sangre, ¿cierto? En un vaso sanguíneo. Aquí está la matriz extracelular y ahí estaría el 15% del agua, y el 40% está intracelular, dentro de cada célula. Ahí es donde está el mayor componente de agua, ¿ok? Entonces, eso tenemos que tenerlo súper claro. Ahora, en los otros compartimientos de la matriz extracelular y de la sangre vamos a tener una serie de eventos con estos movimientos de agua, y que muchos van a tener que ver con enfermedad cardiovascular, que es una de las patologías más prevalentes a nivel de Chile y a nivel mundial, ¿cierto? Están en el primer lugar de morbilidad y mortalidad con respecto al tipo de patología, junto con las neoplasias. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Y este aparato circulatorio, este movimiento de agua en estos tres compartimientos, siempre debe mantenerse en un equilibrio para que todo funcione correctamente. Pero, como ya sabemos, este equilibrio se puede romper en muchas ocasiones y generar algunas patologías, algunas complicaciones.
Y cuando hablamos de circulación, tenemos que hablar de estas alteraciones. Alteraciones circulatorias que tienen que ver con el movimiento de la sangre, el movimiento del paso de agua hacia los tejidos, el movimiento de la coagulación, etcétera, etcétera, que vamos a conocer ahí. Entonces, dentro de las alteraciones tenemos el edema, ¿cierto? Que es movimiento de líquido, ¿cierto? Desde la sangre hacia los tejidos. Tenemos la hiperemia y la congestión, que es movimiento de sangre en un organismo, en un órgano, ¿ok? Hemorragia, que es la salida de sangre desde sus vasos. La hemostasia, que ustedes ya conocieron en las clases anteriores, que tiene que ver con la mantención de la sangre en su medio líquido y de todos los procesos para evitar que la sangre salga y la formación de coágulos en forma fisiológica, y su contrapartida, la trombosis. Por eso están juntitos aquí, hemostasia y trombosis. Después vamos a explicar bien por qué están juntos, pero ambos tienen que ver con coagulación sanguínea. El infarto, que es necrosis de los tejidos por ausencia del aporte sanguíneo. Embolia, que es el movimiento de ciertas sustancias a través de la sangre, ¿cierto? De partículas que podrían llegar a generar un émbolo y después un taponamiento de los vasos sanguíneos, con una serie de complicaciones. Y finalmente el shock, que principalmente el shock hipovolémico, que tiene que ver con alteraciones en la capacidad que tiene el corazón y el sistema circulatorio para llevar la sangre a los diferentes tejidos. Entonces, si se fijan, son una serie de conceptos de alteraciones circulatorias que tienen que ver con, principalmente con el estado sistémico del paciente. Pero también algunos de estos elementos ustedes lo van a conocer en procesos más cercanos a ustedes, en tanto de la ontología, que se van a presentar tanto en las patologías dentarias, ¿cierto?, como en los tejidos blandos vecinos en nuestro territorio maxilofacial. Entonces, si bien están presentes, son parte del conocimiento de los odontólogos, también tienen que ver con este conocimiento sistémico que ustedes deben tener, ¿ya? Ahora, hay algunos que vamos a darle mayor énfasis, por ejemplo, edema, hemostasia y principalmente trombosis en esta clase, para que ustedes vayan conociendo con un poco mayor detalle. Entonces veamos ahora el edema. Ustedes conocieron el edema como una de las características de la inflamación, ¿cierto? Cuando había esta vasodilatación, había aumento de la permeabilidad vascular como respuesta a alguna noxa, ¿verdad? Y se producía salida de líquido, un exudado. Eso ustedes conocían como edema en el proceso inflamatorio. Pero el edema también se puede producir por otras circunstancias, y es lo que vamos a ver en esta clase. El edema inflamatorio, ya lo conocieron, hoy día vamos a ver todo el edema que se produce por otras causas, no inflamatorias. ¿Ok? Entonces, el edema, ustedes ya saben que es el aumento de líquidos en los espacios intersticiales de los tejidos. ¿Ok? Es decir, como dijimos, había un componente de agua en la sangre, un 5%, y un 15% en la matriz extracelular, que serían los espacios intersticiales de los tejidos. ¿Ok? Y ese es un 15%. Pero en esta enfermedad hay aumento del traspaso de agua desde los vasos hacia estos tejidos, ¿ok? Intersticiales. Pero no al interior de las células, sino que al espacio entre las células. Entonces, eso va generando una serie de elementos clínicos, manifestaciones clínicas y complicaciones.
Entonces, esto se produce principalmente por problemas en la alteración de las presiones. Ustedes conocieron durante las clases de inflamación que había una presión hidrostática que hacía que el líquido saliera de los vasos sanguíneos, porque esa presión hace salir, ¿cierto? Tiende a escapar, ¿cierto? Es la presión que tiene la sangre hacia afuera, la tendencia que tiene a salir de los vasos, pero también había una presión que se llamaba osmótica o coloide osmótica o presión de las proteínas, que precisamente es la fuerza de atracción que tienen las proteínas que están dentro de los vasos a atraer agua, es decir, a que entre agua a los vasos. Y estas dos presiones, esta modificación entre una y otra, el resultado generaba o salida de líquido o entrada de líquido en ciertos casos. En el edema, obviamente que va a haber predominio de la salida. Entonces, todo evento que produzca alteración de las presiones va a generar edema. Otro de los grandes elementos que genera aumento de esta salida de agua es la retención de sodio por alguna alteración en los riñones. Y otra causa es la alteración de las vías linfáticas, porque vimos en las clases anteriores que esta salida de líquido intersticial, o sea, líquido de los vasos al espacio intersticial, siempre era normal. Había una salida y entrada, una salida y entrada. Pero siempre la salida era un poco mayor que la entrada. Entonces siempre quedaba un remanente. ¿Ok? Pero este remanente no se acumulaba, ¿cierto? Porque al paso de los días o de los años tendríamos un tremendo edema. Esto no se acumulaba, sino que el remanente también desaparecía por el drenaje linfático, los vasos linfáticos. Recuerden que nosotros tenemos tanto vasos sanguíneos como vasos linfáticos. Entonces, la gran tarea de los vasos linfáticos es precisamente sacar el remanente de líquido desde el espacio intersticial y devolverlo después a la circulación sanguínea. Entonces, cuando tenemos problemas en el drenaje linfático, también vamos a tener una acumulación de líquido, es decir, vamos a tener edema. ¿Ok? Entonces, hay edema en todo el cuerpo, hay edemas que son interiores, ¿cierto? Que no los podemos ver, a veces vemos sus complicaciones, pero también podemos ver edema en zonas superficiales, como por ejemplo este aumento de volumen acá del párpado, por alguna de estas razones. Inflamación, alteración de las presiones por alguna de las razones que vamos a conocer ahora, retención de sodio o alteración de vías linfáticas. ¿Ok? Entonces, todas esas son causas de este aumento del líquido en el espacio intersticial, principalmente porque se alteran estas presiones, ¿ya? Y estas presiones se alteran por diferentes factores. Ahora, este edema tiene varias formas de clasificación. De partida, ustedes ya conocen, según el origen, un edema inflamatorio y un edema no inflamatorio. ¿Ok? El inflamatorio ya lo conocieron, tiene que ver con permeabilidad vascular, vasodilatación y salida de este exudado, este líquido, ¿verdad? Que es acompañado por proteínas, por eso se llama exudado. En cuanto al edema no inflamatorio, también hay salida de líquido, pero es un líquido diferente, porque este se llama transudado, el de arriba se llamaba exudado. ¿Por qué se llama así? Porque es un líquido más filtrado, es decir, que tiene menos cantidad de proteínas. ¿Ok? Y eso se ve cuando se afectan, hay problemas de presión, dijimos, hidrostática o osmótica, o hay alteraciones en las proteínas, etc. Y generalmente tiene que ver con insuficiencias en algunos órganos, como el órgano, como el corazón, riñón, hígado, como vamos a conocer un poquito más adelante. Entonces,
según el origen, es inflamatorio y no inflamatorio. Obviamente aquí está en mayor el porcentaje de inflamatorio porque es uno de los más comunes. Según su extensión del edema, puede ser un edema localizado, que eso puede ser, dependiendo de cada tejido que esté afectado, puede ser una pierna, puede ser un brazo, puede ser, como vimos recién, un párpado, o puede ser un labio. Bien, cualquier órgano o cualquier tejido que haya recibido algún problema. Pero también existen dentro de estos edemas localizados algunos con características particulares, especialmente aquellos que el líquido se acumula en alguna cavidad. Entonces, tienen nombres particulares también. Hidrotórax, hidropericardio, hidroperitoneo. Hidro porque hay acumulación de agua, ¿cierto? En el tórax, ¿sí? Por alguna razón se produce esta acumulación de agua en el tórax o en el pericardio, alrededor del corazón, que generan obviamente complicaciones en el funcionamiento del corazón. O el hidroperitoneo, que es una acumulación de líquido abdominal, ¿cierto? En la zona abdominal. Y eso se conoce comúnmente como ascitis. Ascitis. Esta es una fotografía de una ascitis en un niño desnutrido por un problema de falta de proteínas, como vamos a ver más adelante, una desnutrición. Pero la ascitis se presenta en varios otros cuadros. ¿Ok? Y también existe el edema generalizado, que también recibe el nombre de anasarca, que se produce un aumento, ¿cierto?, de volumen en diferentes partes, o sea, en todo el cuerpo principalmente. Aquí yo le estoy mostrando solamente la foto de una pierna con un aumento de volumen por exceso, por acumulación de líquido en el espacio intersticial, pero que afecta a todo el cuerpo. Por eso se llama generalizado, anasarca. ¿Ok? Esas son las formas de clasificar el edema. Vamos por parte. Ahora, debemos recordar por qué se produce este edema, por qué se produce esta salida de líquido de los vasos y la acumulación en el espacio intersticial. Recordemos rápidamente que en los vasos sanguíneos hay sangre. ¿Perfecto? Sangre que tiene plasma y sangre que tiene elementos figurados, ¿cierto? Como células. Y en el plasma tenemos agua y proteínas. Agua y proteínas. Entonces, estos dos elementos son los que van a participar en este juego de presiones. Por un lado, en el extremo arterial, tenemos presión hidrostática y presión de las proteínas, o presión osmótica, o coloidosmótica. Tiene diferentes nombres. En el lado arterial y también en el lado venoso. Ahí está la presión hidrostática y la presión de las proteínas o presión osmótica. ¿Ok? Pero fíjense que aún están las dos presiones, pero son distintas a cada lado. Por ejemplo, en la presión en el lado arterial, viene la sangre, aquí viene la sangre, viene la sangre, viene la sangre, y esta sangre circula, ¿cierto?, en esta dirección, pero además genera fuerzas hacia afuera. Eso es lo que se llama la presión arterial. Y esa presión se llama presión hidrostática. La presión arterial está compuesta por esta presión del agua hacia la tendencia que tiene hacia salir. Entonces genera una fuerza sobre las paredes, ¿ok? Que es muy intensa en este lado. Y la cantidad de proteínas genera una presión, pero que es menor. Entonces, el resultado entre una presión, supongamos de 10, presión hidrostática de 10, y una presión osmótica de 3, supongamos, hace que el resultado sea 7, pero 7 a favor de la salida. Por eso esta flecha es más grande. Entonces, en el lado arterial vamos a tener una salida de líquido. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática es más fuerte que la presión que hacen las
proteínas para atraer agua. Entonces sale más. Aquí tenemos, la presión hidrostática es mayor que la presión de las proteínas, por lo tanto sale. Eso ocurre en el lado capilar, pero eso va cambiando, va cambiando, va cambiando, hasta que en el lado venoso, que es un lapso muy pequeño, ¿cierto?, de espacio, como ha salido mucha agua, ¿cierto? Como ha salido mucha agua, ahora la presión hidrostática es más pequeñita, es menor. Ahora, la fuerza que tienen las proteínas, que es la misma cantidad que acá, pero ahora proporcionalmente es mayor. La capacidad que tienen las proteínas de atraer agua es mayor que la fuerza hidrostática, porque aquí en este lado hay menor cantidad de agua. Ha salido mucho. Entonces ahora el resultado es que la presión de las proteínas es mayor. Por lo tanto, en el lado venoso hay una mayor entrada de agua. ¿Ok? Entonces, por un lado sale agua y por el otro lado entra agua. ¿Ok? Y así se mantiene el equilibrio entre el espacio capilar y el espacio venoso. Ahora, esto, como yo les dije, no es 100%, es decir, si salen 7 ml de agua, no entran 7 ml de agua, entran 6, supongamos. Estoy inventando números. Si salen 7, entran 6. Ahora queda un remanente acá, queda un 1, un ml. ¿Sí? Pero ese 1 ml no se queda para siempre acá, sino que se va por la circulación linfática, que está siempre acompañando a la circulación sanguínea. ¿Ok? Es el hermano pobre, ¿cierto? Nunca se nombra con tanta vehemencia como los vasos sanguíneos, pero obviamente que tiene una importancia súper grande, sobre todo en este aspecto, porque ella se lleva este remanente de líquido sobrante. Y cuando la salida es mayor, obviamente que va a tener mayor funcionamiento. ¿Ok? Entonces, como dijimos, cuando hay problemas en la red linfática, por ejemplo, hay menor capacidad de los vasos o hay una obstrucción de las vías linfáticas, también se va a producir un edema. ¿Sí? Puede que todo esto esté funcionando bien, pero el remanente que queda acá, que dijimos que era 1, ¿sí? Se va acumulando, acumulando, porque la linfa no es capaz de sacarlo de ahí. Entonces, este es el juego de las presiones, la ley de Starling, que ustedes podrían conocer en los libros, la ley de Starling que tiene que ver con la diferencia de presiones hidrostática y osmótica de las proteínas que hace que salga esta agua. Esto es perfectamente normal, esto ocurre a cada momento, entre ustedes, en mí, en todas las personas del mundo está ocurriendo esto. Eso es de manera fisiológica. Los problemas, las patologías, se producen cuando existe alguna alteración en estas presiones. ¿Ok? Entonces, la regulación de la salida del líquido está dada por la presión hidrostática y la presión coloidosmótica del plasma. Y sobre estas presiones va a jugar un rol preponderante el corazón, que va a regular la presión hidrostática, porque si el corazón trabaja más, aumenta la presión arterial. Y eso significa que aumenta la presión hidrostática, porque pasa más sangre por este sector, por tanto hay más presión. Entonces el corazón es un elemento importante para la presión hidrostática. Ahora, para la presión coloidosmótica u osmótica o de las proteínas, juega un rol fundamental la albúmina, que está dibujadita aquí, que es la proteína más abundante en la sangre. Entonces, mientras más proteína albúmina hay, mayor presión oncótica hay. Y al revés, si falla la producción de albúmina, menor presión oncótica va a haber, y eso altera este juego de las presiones. Esta albúmina
y muchas otras proteínas de la sangre están producidas en el hígado. Por lo tanto, cualquier alteración en el hígado también va a producir alteraciones en esta presión coloidosmótica y va a generar alteraciones en la salida y va a producir probablemente un edema, ¿ok? Producto del hígado, una falla hepática. Pero también tiene que ver con el riñón, porque el riñón es el regulador de lo que entra y sale de la sangre. Por lo tanto, si el riñón está funcionando mal y está, por ejemplo, provocando pérdida de proteínas, por ejemplo, se está perdiendo mayor cantidad de albúmina o de otras proteínas de la sangre porque el riñón está enfermo, bueno, entonces van a bajar las proteínas y va a bajar la presión coloidosmótica a este lado, por lo tanto va a aumentar la salida, pero también va a bajar a este lado, por lo tanto va a disminuir la entrada. Entonces va a haber un mayor aumento de líquido extracelular y eso es el edema. ¿Se fijan? Todo calza, diría Salfate. Entonces vamos viendo que hay varios elementos que están regulando este flujo, esta salida, este intercambio de agua. ¿Ok? Ya tenemos el corazón, ya tenemos los riñones, ya tenemos el hígado, ya tenemos la albúmina. ¿Ok? Ese es el juego que regula estas presiones. Si todo esto está funcionando bien, todo funciona bien y nuestro cuerpo no tiene problemas. Pero, a veces hay aumento de la presión hidrostática. Por ejemplo, dijimos cuando hay aumento de la presión del funcionamiento del corazón por una taquicardia, ¿cierto? Porque el sistema nervioso simpático está aumentado o muchas otras causas. Entonces, eso va a generar presión hidrostática elevada. Y si eso ocurre en los tejidos, va a haber edema en los tejidos. Pero también podría haber disminución de la presión osmótica a este lado o a este lado, ¿cierto? Porque hay disminución de las proteínas. Y ya dijimos por qué podría disminuir las proteínas. Porque baja la albúmina, porque baja la función hepática, porque está alterada la función renal y se pierden las proteínas, por ejemplo, sale mayor cantidad de albúmina por la orina. También dijimos que una causa de edema podría ser la obstrucción linfática, ¿cierto? Porque ya dijimos que esta red linfática saca del líquido intersticial el remanente que va quedando siempre acá. Porque dijimos que aquí puede salir 7 ml de agua, pero acá entran solo 6. Y este 1 ml que queda no puede ir acumulándose porque con el paso de los días también tendríamos un edema. Entonces se va por la vía linfática. Cualquier alteración en la vía linfática, por ejemplo, una obstrucción en los vasos o una compresión de esta red, por ejemplo, por un tumor, una neoplasia o exceso de peso, etcétera, etcétera, va a generar un aumento del edema, obstrucción linfática. También podemos tener un aumento de la salida del líquido por una retención de sodio. Nosotros sabemos que el sodio es una molécula que puede cargarse o acompañarse de mucha agua, mucha agua. Por eso a los pacientes que tienen hipertensión les prohíben o les disminuyen el consumo de sodio. Porque si hay mucho sodio en la sangre, ¿cierto? Va a haber mucha agua. Por lo tanto, va a haber mayor cantidad de presión hidrostática. Por lo tanto, va a salir más agua. ¿Ok? Pero también va a hacer que entre menos agua. Porque aquí también se va a ver elevada esta presión de este lado. Entonces afecta a ambos lados el exceso de agua. ¿Ok? Y como vimos, ustedes ya saben, la inflamación también produce esto. Puede ser una inflamación localizada, pero también podría ser una inflamación ya más sistémica, que ahí obviamente que es peor el resultado. Entonces están viendo que hay una serie de elementos que influyen en la salida de este líquido, que no es solamente inflamación. Entonces,
¿Qué puede afectar la presión hidrostática? Dijimos que el corazón. Puede ser por un exceso de trabajo, pero también puede ser por una disminución, una insuficiencia cardíaca, una pericarditis, ¿ok? Pueden afectar el funcionamiento del corazón. Y eso va a disminuir el retorno venoso. ¿Qué es este retorno venoso? El retorno venoso es, como dice su nombre, que vuelva la sangre, que retorne la sangre al corazón desde las venas. Las venas de la parte inferior del cuerpo, las piernas y el abdomen, tiene que ir en contra de la gravedad. Por lo tanto, se le hace un poco más difícil su movimiento. Por lo tanto, hay diferentes enfermedades que disminuyen este movimiento de la sangre venosa hacia el corazón. Por ejemplo, la insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón no funciona de su manera adecuada, tiene menos fuerza, entonces bajan las presiones principalmente a nivel venoso y eso hace que la sangre se mueva más lento y se empiece a acumular en las zonas inferiores. Entonces, eso produce un aumento de las presiones en las venas, con aumento de la presión hidrostática, y eso genera salida de líquido. Por eso el edema es tan frecuente en los pies. Fíjense que aquí tenemos una foto de una persona mayor con sus pies súper hinchados. No es que ella tenga los pies gordos, sino que aquí hay acumulación de líquido. ¿Por qué? Porque hay una disminución en la cantidad de la sangre que retorna al corazón. Entonces se mantiene en las venas. Entonces, si se mantiene en las venas, hay aumento de la presión en las venas y eso aumenta el edema en las piernas, ¿sí? El edema en las piernas es muy común, por eso les puse una foto acá. Pero también podría haber una alteración por otras enfermedades como la cirrosis o una obstrucción venosa. O sea, aparte de que hay aumento de la cantidad de sangre, puede haber una coagulación de las venas y eso produce un coágulo en las venas que impide que la sangre fluya hacia el corazón y se empieza a acumular en los miembros inferiores. Y otra vez, este aumento de sangre en los miembros inferiores aumenta la presión hidrostática y aumenta el edema. ¿Se fijan? Hay varias condiciones. Entonces puede ser por un aumento de la presión hidrostática por disminución del retorno venoso, pero también puede ser por dilatación arteriolar, es decir, aumenta la cantidad de sangre en un lugar, por ejemplo, porque se dilata la arteria, por ejemplo, por el calor. Cuando es verano, ¿cierto? Hay dilatación arteriolar, ¿para qué? Para que salga mucho líquido de la sangre y ese líquido pueda ser eliminado por el sudor y este sudor elimina calor, elimina temperatura. Pero ese elemento que está disminuyendo la temperatura y que es súper beneficioso, también hace disminuir la cantidad de agua. ¿Ok? Entonces, también puede generar alteraciones. Y también una regulación neurohormonal, es decir, una situación nerviosa o una situación hormonal podrían generar una dilatación arteriolar, tanto en la cara como en la piel de las extremidades, y eso generar un aumento de la presión hidrostática. ¿Ok? Porque se dilatan las arterias y llega mayor cantidad de sangre ahí y eso aumenta la presión hidrostática. ¿Ok? Perfecto. Pero también dijimos, aquí recién hablamos de la presión hidrostática, pero hay otra presión que es la presión osmótica, ¿sí? Que también juega. Aquí está la presión hidrostática y la presión osmótica o de las proteínas, ¿sí? Yo hablo de la presión osmótica o de las proteínas para que recuerden que la presión osmótica deriva de la acción de las proteínas por captar agua, ¿ok? Entonces,
¿Qué cosas pueden disminuir la presión osmótica? Por ejemplo, un síndrome nefrótico, es decir, una alteración en el riñón, una pérdida de la función normal del riñón. ¿Qué significa eso? Que se filtra mayor cantidad de elementos de la sangre y entre esos elementos se filtra o se pierde mayor cantidad de proteínas. Entonces, en el glomérulo, en vez de salir una pequeña cantidad de proteína, sale mucha proteína y se va por la orina. Entonces se está perdiendo mucha cantidad de proteínas y eso afecta la presión osmótica, la disminuye. La disminuye a este lado, por lo tanto sale más agua y la disminuye también a este lado porque es la misma, la cantidad de proteína es la misma, ¿cierto? Entonces, porque recuerden que las proteínas quedan dentro. Entonces, estas proteínas que quedan dentro, si disminuye la cantidad, en este lado va a ser menor y a este lado también va a ser menor. ¿Ok? Entonces, el síndrome nefrótico. La cirrosis también afecta tanto la presión hidrostática, acá, como la presión osmótica, porque también produce menos cantidad de proteínas. Recuerden que la cirrosis, como se ve acá, es la transformación de las células hepáticas por fibras, por tejido conectivo, por tejido cicatricial. Entonces, se pierde la función del hígado, por lo tanto, se pierde la función de producir proteínas, muchísimas proteínas, pero principalmente la albúmina, que es la proteína más eh, común, más presente en la sangre. También la malnutrición, ¿cierto? Puede generar una alteración, tanto porque hay una nutrición disminuida como hay una nutrición defectuosa, digamos, porque se consume mucho carbohidrato, mucha grasa, en desmedro del consumo de proteínas. Entonces, el efecto final de una poca nutrición o una mala nutrición es que yo aporto menor cantidad de proteínas. Entonces, bajo la presión osmótica. Y también enfermedades gastroenterhepáticas que generan pérdida de proteínas. ¿Ok? En que nosotros, por ejemplo, tenemos menor paso o menor estadía de nuestro contenido alimenticio, digamos, en el intestino, sale con mayor rapidez, por ejemplo, en una diarrea. Simplemente se pierde mucho contenido y no se permite el tiempo para que se absorban estas proteínas y se van perdiendo. Por lo tanto, disminuye también la cantidad de proteínas y aminoácidos, por lo tanto, disminuye la presión osmótica. ¿Se fijan? Muchos elementos que ustedes han escuchado hablar seguramente del síndrome nefrótico, de la cirrosis, de la malnutrición, de las enfermedades entéricas, todas ellas que ustedes ya conocen, tienen aquí una función muy clara, la disminución de la cantidad de proteínas. Perfecto. Y por último, está la obstrucción linfática, que dijimos como algún proceso inflamatorio que puede generar fibrosis, ¿cierto?, en su etapa de reparación, o una neoplasia que va creciendo en el interior o adyacente a los vasos y la puede comprimir, o por una alteración del drenaje linfático por alguna cirugía, porque al sacar nódulos linfáticos, por ejemplo, de un cáncer, se va perdiendo toda la red linfática, o posterior a la radiación, porque va generando cicatrización de estos tejidos, eh, no solamente los linfáticos, sino que todos los tejidos que están irradiados, entonces van a producir una obstrucción linfática. ¿Sí? Y esta obstrucción linfática ya dijimos que también influye en esta eliminación de la salida de líquido, del edema. ¿Ok? Otra causa es la retención de sodio, que dijimos que eh, aumenta la cantidad de agua, aumenta la volemia, por un lado. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos acá finalmente un cuadro resumen
de todas las causas que podrían producir edema, todo lo que yo le he nombrado. Por ejemplo, problemas al corazón, ya sea por un aumento en el corazón, como una deficiencia en el corazón, podrían generar aumentos de la presión hidrostática. Y con eso, aumento de la salida de líquido. Pero también podemos tener una disminución en el flujo, o sea, una insuficiencia cardíaca, disminución del movimiento del flujo en las venas, ¿cierto? Y acumulación de sangre en las venas, pero también si disminuye el flujo a nivel renal, existe una activación del sistema renina-angiotensina, que es un mecanismo compensatorio que hace que se retenga sodio y se retenga agua, y por lo tanto aumenta la volemia, y esta volemia aumenta, es uno de los elementos que aumenta la presión hidrostática, y eso también aumenta el edema, por un lado, pero por otro tenemos la presión osmótica o la presión de las proteínas, que se puede ver afectado por una malnutrición, por una déficit en la síntesis de proteína por el hígado o por un exceso de pérdida de proteínas a nivel del riñón. Todo eso afecta la cantidad de proteínas en la sangre, principalmente la albúmina. Recordemos que es la proteína más presente con mayor concentración en la sangre, por eso siempre se habla de la albúmina. Esto disminuye la presión osmótica del plasma y eso hace mayor salida de líquido. ¿Ok? Todo eso influye sobre el edema. Entonces, como ustedes ven, hay muchas posibilidades por las cuales llegar al edema, muchos caminos por los cuales llegar al edema. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a ver ahora? Ya vimos la etiopatogenia, ya vimos los mecanismos, pero ahora vamos a ver cómo se ve. Se ve en la clínica, perdón, en la histología, se ve como, aquí esto es una matriz extracelular normal. Hay células, hay matriz extracelular en una cantidad proporcional. Siempre existe una cantidad proporcionada de células y de matriz extracelular en el espacio intercelular. Eso es lo normal. Pero aquí arriba estamos teniendo, fíjense, que las células están más separadas que acá. Fíjense ahí. En el tejido conectivo las células siempre están separadas. Pero lo normal es que estén en esta proporción. Acá están muy separadas. Además, si viéramos con mayor aumento, veríamos que las fibras, el colágeno, la elastina, también están separadas, pero en una proporción normal. Acá, si viéramos con mayor aumento, veríamos que estas fibras están separadas en mayor cantidad. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta separación de las fibras y de las células? Es porque hay mayor cantidad de líquido. Mayor cantidad de líquido. ¿Y dónde apareció este líquido? Bueno, de la salida del líquido de los vasos sanguíneos. Y se acumula acá. ¿Y cómo se llama eso? Edema. Acumulación de líquido en el espacio intersticial o extracelular. ¿Ok? Aquí estamos viendo la histología de lo que estábamos hablando. ¿Ok? La histología, que ustedes pueden ver en el microscopio. Pero ustedes van a ver siempre la clínica. Entonces, ¿cómo se ve en la clínica? Bueno, el edema se ve como aumento de volumen, ¿cierto? Porque hay aumento de la cantidad de agua en un lugar que no está acondicionado para que llegue tanta agua. Entonces se genera este aumento de volumen. Y este aumento de volumen tiene algunos signos característicos, como este: si yo aprieto, ¿cierto?, en la piel de esta pierna, por ejemplo, donde hay edema, va a quedar una cavidad, un hundimiento. Y esto se llama el signo de la fobia.
signo de la fobia. ¿Qué ocurre aquí? Que en una piel normal, si tú te aprietas, y ustedes hagan el ejercicio, si se aprietan la piel de la mano, por ejemplo, la aprietan y vuelven, la piel vuelve inmediatamente a su lugar. ¿Por qué? Porque todos los elementos de regulación entre las fibras, la cantidad de líquido, es perfectamente normal y la piel vuelve a su normalidad. Pero acá la cantidad de agua es mayor. Por lo tanto, excede a la cantidad que tienen las fibras de volver a su posición normal. Por lo tanto, se va a quedar ahí hundido un tiempo. Después va a volver a su normalidad, pero lentamente. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de líquido, entonces las fibras están sobrepasadas en la capacidad de distenderse o de recontraerse para evitar este signo de la fobia. Entonces tenemos dos signos clínicos, el aumento de volumen y el signo de la fobia. ¿Ok? Entonces vamos a tener signos en la piel, pero vamos a tener también signos en lugares interiores, por ejemplo el pulmón. Si hay edema en el pulmón, vamos a tener mucha dificultad para respirar. Se va a acumular líquido en los alveolos, eso va a generar una dificultad en el intercambio gaseoso, entonces nuestra capacidad de inspirar, ¿cierto? Y de generar oxígeno va a estar disminuida. Por lo tanto, vamos a hacer algún movimiento rápido y nos vamos a cansar. ¿Sí? Eso va a tener problemas en el pulmón, pero también en el corazón, etcétera, etcétera. Y también podríamos tener edema en el encéfalo. Y aquí obviamente que el aumento de líquido en el cerebro, en el encéfalo, que es un lugar cerrado por los huesos del cráneo, ¿cierto? Va a generar una compresión en el cerebro y eso va a tener una serie de complicaciones neurológicas que pueden llegar a un coma o a una muerte. ¿Se fijan? Entonces las manifestaciones clínicas pueden ser variadas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una manifestación bastante particular que se presenta en la cirrosis, por ejemplo, o en los niños con desnutrición, en que en la cirrosis se genera un aumento de la presión portal, que es la sangre que va del intestino al hígado directamente, llevando los alimentos, pero también se produce una disminución, perdón, y eso aumenta la presión arterial, pero también produce una disminución en las proteínas y eso produce una disminución en la presión oncótica, que finalmente hace que salga líquido en la zona abdominal, ¿cierto? Y eso se llama ascitis, y que se produce en los cirróticos y en los niños desnutridos. ¿Ok? Perfecto. Entonces son signos clínicos del edema. Bien, con eso terminamos el edema, que es uno de los temas importantes de nuestra clase. Vamos a hablar el segundo tema, que es bien cortito, y de ahí vamos a hacer un recreo. Entonces hablamos de edema, que es salida de líquido. Pero también existe otra alteración circulatoria o alteración equilibrio dinámico, hemodinámico, tienen los dos nombres, alteraciones circulatorias o alteraciones en el equilibrio hemodinámico, y ello se llama la hiperemia y la congestión vascular. Son dos términos que van pegaditos, tomaditos de la mano, porque los dos significan que hay un aumento del volumen de sangre en un tejido. Por ejemplo, aquí tenemos un tejido en un hígado muy congestionado, con mucha cantidad de sangre, ¿cierto? Ha llegado un exceso de sangre a este órgano. Entonces, este aumento de volumen de sangre en un tejido, que aquí está la foto de un hígado, pero puede ser el corazón, puede ser un músculo, puede ser el cerebro, etcétera, etcétera. Incluso puede ser un diente, ¿cierto? Porque esto ocurre a nivel de todo el cuerpo. Puede ser este aumento acá en esta zona, puede ser por dos causas. O porque llega mucha sangre,
o porque la sangre que está llegando acá, que incluso puede ser en forma normal, no puede salir. Y si no puede salir, se empieza a acumular. Entonces, la sangre puede acumularse acá o porque llega mucho o porque sale poco. ¿Ya? Los dos provocan finalmente acumulación en un lugar, acumulación en un tejido. Entonces, cuando llega mucho, se va a llamar hiperemia. Y ese es un proceso activo porque está llegando más sangre. ¿Ok? Eso puede ocurrir en una inflamación o también en forma fisiológica cuando yo practico deporte, por ejemplo. Cuando yo corro o hago pesas, yo aumento la capacidad, la vasodilatación en el músculo, ¿cierto? O en el lugar que estoy haciendo que funcione con mayor cantidad, entonces hay una hiperemia y hay un aumento de la llegada de sangre y eso aumenta el tamaño del órgano. Entonces, si yo produzco aumento del tamaño, yo después del deporte voy a ver, por ejemplo, mis pectorales aumentados, mis brazos con aumento de volumen, ¿cierto? Me voy a ver más tonificado, o las piernas cuando corro, cuando troto, cuando juego a la pelota, ¿cierto? Eso no es porque haya crecido el músculo instantáneamente. Con el tiempo, ¿cierto? Con el deporte va a haber un aumento del músculo, pero ese día, en ese momento del deporte, es porque aumentó la cantidad de sangre. Y eso se debe a una hiperemia, ¿ok? Aumento del volumen de sangre en un tejido en forma activa, porque llega más sangre. Pero también podría ocurrir que un órgano aumente su cantidad de sangre porque puede que esté llegando la cantidad normal, ¿ok? Puede estar llegando una cantidad normal. Por ejemplo, al hígado o a un músculo, le está llegando la cantidad normal, pero está saliendo menos. Tiene que entrar la misma cantidad que sale, ¿cierto? Para que un órgano se mantenga en el tamaño adecuado, lo que llega se tiene que ir, ¿cierto? O sea, sale la misma cantidad que entra. Y ahí se mantiene el tamaño normal, la cantidad de sangre normal. Pero si disminuye la salida, independiente de que esté llegando la cantidad normal o incluso menos, se empieza a acumular con los días, ¿cierto? Se empieza a acumular y yo voy a tener un aumento del volumen de sangre porque no sale. Eso se llama congestión y es un aumento de volumen pasivo. No es que esté llegando con la actividad, sino que no está saliendo nomás, se está acumulando. Y eso provoca por una baja en el flujo de salida, aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esto ocurre en muchas cosas, por ejemplo, el caso más típico. Si yo hago deportes, está llegando mayor cantidad de sangre en forma activa. Pero por el otro extremo, si no hago deportes, por ejemplo, soy muy sedentario o estoy permaneciendo en inmovilidad, por ejemplo, estoy en cama por alguna enfermedad, ¿cierto? Se va a producir también una menor cantidad de movimiento muscular y eso también impide la salida de sangre, entonces se podría generar aumento de la sangre. O lo otro, más común todavía, si yo no muevo la musculatura de las piernas, voy a tener menor cantidad de movimiento venoso. Recuerden que las venas, para que se mueva la sangre de las venas, yo necesito mover la musculatura adyacente de las piernas, o sea, los músculos de la pantorrilla, del muslo, ¿cierto? Los gemelos. Con ese movimiento de esa musculatura, yo permito el movimiento de las venas y el vaciamiento de las venas. Si no, se produce una acumulación, una congestión. Entonces eso es hiperemia y congestión. ¿Cómo puedo ver la diferencia? En la hiperemia activa, ¿cierto? Va a haber mayor cantidad de sangre que llega, es decir, mayor sangre arterial. Y la sangre arterial siempre va a ser más roja,
porque ahí la hemoglobina, ¿cierto?, está cargadita, los glóbulos rojos. En cambio, cuando se produce una congestión, se produce una acumulación de sangre, pero venosa. Aquí ya el oxígeno, la hemoglobina, ya se entregó a los tejidos. Por lo tanto, la vena tiene menor cantidad de color rojo. Entonces, clínicamente yo voy a ver una pierna con un color más azulado, más morado, ¿no es cierto? Porque la hemoglobina ya perdió la oxigenación. ¿Ok? Bueno, y ahí tengo otros problemas como la trombosis que vamos a ver más adelante. Ahora, este estancamiento por esta congestión puede llegar a una hipoxia porque no hay movimiento de sangre. Puede haber degeneración celular, incluso muerte celular con alteración en la función de un órgano en general. Entonces, no es solamente que se acumule sangre ahí, sino que tiene una serie de repercusiones, como la hipoxia, la degeneración celular y la muerte celular. Entonces, dependiendo del órgano afectado, van a ser las complicaciones fisiológicas en el organismo. Porque si esto ocurre en un músculo, es distinto que ocurra en el riñón, o que ocurra en el hígado o en el corazón, o que ocurra en el cerebro, por ejemplo. Mucho más delicado. Entonces, que ocurra en un músculo simplemente, o que ocurra en la piel. Entonces, dependiendo de la zona afectada, de la hiperemia, o si es hiperemia o congestión pasiva, vamos a tener diferentes complicaciones. Y todo esto son alteraciones circulatorias o desequilibrios hemodinámicos. Bien, entonces, ya llevamos una hora, vamos a continuar. Bien, hemorragia es otro trastorno circulatorio bastante simple que obviamente consiste en la salida de la sangre de su continente, digamos que son los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, ahí está. Entonces, es la extravasación de la sangre al medio extravascular. ¿Ok? Entonces, para que exista una hemorragia, tiene que haber una lesión, obviamente, primero que nada, una lesión, pero después que la hemostasia, que ustedes conocieron con el tapón primario, secundario, etc., todo ese elemento sea sobrepasado. Por lo tanto, siga saliendo sangre. Entonces, eso genera una pérdida de sangre y una hemorragia. ¿Ya? Entonces, hay varios tipos. La hemorragia puede ser masiva o leve, ¿cierto? Y obviamente moderada, un intervalo ahí, ¿cierto? Una gradiente, pero va desde algo muy leve hasta algo masivo. Las leves pueden ser bastante inofensivas, no provocar ningún problema, ¿cierto? Pero hay otras, si son de forma continua, si son hemorragias interiores que no se ven, pueden generar, por ejemplo, las úlceras gástricas, las hemorragias gástricas provocadas por úlceras gástricas, generan una pérdida de sangre constante, de a poquititos, ¿cierto? Las heces salen de un color distinto, salen más oscuras. Eso, a la larga, podría provocar anemias, ¿ok? Y con las complicaciones propias de las anemias. Pero, por otro lado, si son masivas, podrían generar un shock hipovolémico, es decir, una dificultad del sistema circulatorio, corazón y vasos, para producir la perfusión sanguínea. Eso es un shock, ¿cierto? O falla el corazón o fallan los vasos. Hay diferentes causas de shock
Y aquí en el caso de la hemorragia, produce un shock hipovolémico, es decir, sale mucha volemia, mucho volumen de sangre. Entonces se pierde mucho líquido y eso es un shock hipovolémico, provocado principalmente por una extravasación sanguínea. Cuando se pierde el 20% de la cantidad de sangre, ya empezamos a tener problemas de hipoperfusión en los tejidos, se pueden producir incluso necrosis y muerte. ¿Ya? Entonces, una hemorragia puede ser de algo muy simple, que solamente necesita control y esperar unos días para que eso se recupere, hasta la posibilidad de ser una hemorragia masiva y que comprometa varios órganos, incluso llegar a la muerte. ¿Ok? Otra clasificación de las hemorragias pueden ser si son externas, es decir, las vamos a ver y generalmente eso puede ser una hemorragia en la piel, en la boca o en el ano o en las narices, etc. Todas partes superficiales, o pueden ser internas, como dijimos, por ejemplo, las úlceras gástricas que producen estas hemorragias internas que nosotros no las vemos, que están produciéndose en un tejido interior, estómago, riñón, hígado, en fin. ¿Ya? Generalmente eso va a generar un diagnóstico tardío. Si es leve, va a generar problemas a muy largo plazo, pero si son más masivas, ya también va a generar una sintomatología también más rápida. ¿Ok? En cuanto a esta ubicación, son externas o internas, también hay nombres particulares para cuando las hemorragias son internas y se ubican en ciertas cavidades o en ciertos lugares bastante característicos. Como dijimos hace un rato atrás, teníamos el hidrotórax, el hidroperitoneo, el hidropericardio, que hay un edema en ciertos lugares particulares. Bueno, cuando hay una hemorragia, también en ciertos lugares particulares, se va a llamar hemotórax cuando hay una acumulación de sangre en toda la cavidad torácica, hemopericardio cuando hay acumulación de sangre o pérdida de sangre, salida, en el pericardio, en la zona que envuelve, ¿cierto?, al corazón, o también el hemoperitoneo, que es acumulación de sangre en la zona abdominal, ¿ok? O la hemartrosis, que es la salida de sangre en las articulaciones. ¿Se fijan? Todas son hemorragias, pero internas, pero que tienen una ubicación particular, por eso tienen también un nombre particular. ¿Ok? Bien. Las hemorragias también se pueden clasificar de acuerdo a su tamaño, a la envergadura. Por ejemplo, hay hemorragias muy pequeñitas en que hay zonas, cambios de color en la piel, por ejemplo, en las mucosas, pero que son pequeñitas, de 1 a 2 milímetros. ¿Sí? Estos son por problemas en las presiones arteriales, ¿cierto? O alteraciones en las plaquetas, que pueden dar petequias, hemorragias pequeñas. Puede existir también las púrpuras, que son hemorragias ya más de 3 milímetros, ¿cierto? Y eso pueden ser por un golpe, un traumatismo, por un proceso inflamatorio o por una fragilidad capilar que podría generar estas hemorragias de mayor tamaño. Hasta pasar a la equimosis, que son hemorragias de 1 centímetro, pero menor a 2 centímetros, o sea, son entre 1 y 2, ¿cierto? Y que generalmente van a producir estos moretones en la piel, ¿cierto? Con cambios de colores. Y por último está el hematoma, que nosotros vamos a conocer con mayor frecuencia por un golpe, por ejemplo, con una torcedura, que hay un aumento de volumen. También es un hematoma, pero con aumento de volumen. ¿Ok? Perfecto. Esos son los diferentes tipos de hematoma, de hemorragia, perdón, de acuerdo a su tamaño. Petequias, púrpura, equimosis y hematoma. ¿Ok? Y como dijimos, estas diferentes hemorragias, cuando son masivas,
podrían generar este shock hipovolémico que se va a ver como una alteración circulatoria particular y la vamos a ver más adelante. ¿Ok? El shock hipovolémico por pérdida exagerada de sangre, por una hemorragia. Bien, entonces tenemos alteraciones circulatorias como el edema, con un gran componente inflamatorio, ¿cierto? Pero hoy día vimos todas las que son de causa no inflamatoria por alteraciones del corazón, del hígado, el riñón, alteraciones de varias otras cosas. Tenemos la hiperemia y la congestión con aumento de la cantidad de sangre en algún órgano o tejido que puede ser de tipo activa o pasiva. Hiperemia o congestión. Y las hemorragias que acabamos de ver que hay diferentes tipos de clasificaciones. A continuación vamos a ver lo que tiene que ver con hemostasia, que ustedes ya conocen porque hicimos una clase de hemostasia. Vamos a hacer un pequeño recordatorio para que después entiendan lo que es primordial acá, la trombosis. Entonces, dijimos que hemostasia y trombosis están muy familiarizados porque en los dos casos hay coagulación sanguínea. Tanto en la hemostasia como en la trombosis hay coagulación sanguínea. La diferencia está en que la hemostasia, como vimos en clases anteriores, es un proceso absolutamente fisiológico, absolutamente necesario para mantener la salud de la persona. En cambio, la trombosis es un proceso patológico que se da en ciertas condiciones y que es un proceso bastante peligroso, que es una enfermedad, ¿cierto? Y que podría generar complicaciones muy severas, llegando incluso a la muerte. Entonces, si bien los dos tienen que ver con coagulación, uno es un proceso bueno, fisiológico, y el otro es un proceso malo, patológico. ¿Ok? Entonces, recordemos rápidamente lo que tiene que ver con la hemostasia. Es una serie de procesos muy regulados, ¿cierto? Existe una columna vertebral que tiene que ver con la coagulación, pero existen muchos otros mecanismos paralelos, ¿verdad? Que tenían que ver con la regulación, tanto para promover la coagulación como para evitar la coagulación. Eventos procoagulantes y anticoagulantes. ¿Se fijan? Es un proceso muy regulado. ¿Por qué? Porque cualquier alteración en este proceso podría generar problemas. Si falla la hemostasia, vamos a tener hemorragias, ¿sí? Pérdida de sangre. Si hay un exceso de hemostasia, vamos a tener trombosis. Perfecto. Entonces, el equilibrio de estos sistemas regulados debe ser la fisiología para hablar de hemostasia. ¿Ok? Su función es mantener la sangre líquida y dentro de los vasos. ¿Ok? Y tener todos los elementos y reaccionar en el momento en que sea solicitada. Para eso es la hemostasia. Para que en normalidad la sangre circule bien y cumpla todas sus funciones. Y cuando hay una anoxa, esta hemostasia permite reaccionar al cuerpo y generar la solución de ese problema. ¿Ok? Para la hemostasia sabíamos que hay un factor en que participa la pared vascular, que tiene que estar sana, ¿cierto? El endotelio, para que genere esta vasoconstricción fugaz inicial y después la vasodilatación y todos los elementos que se generan en una hemostasia, ¿verdad? También teníamos los elementos de plaquetas para generar el tapón primario y después toda la cascada de la coagulación para generar el tapón secundario. ¿Ok? Entonces, cuando hay alteración, el daño, ¿cierto?, generado, como dijimos, para menos o para más, podemos tener más daño que lo que genera la hemostasia. Podemos tener una hemorragia y por otro lado podemos tener una trombosis. Perfecto. La hemostasia dijimos que producía una vasoconstricción arteriolar refleja, ¿cierto? Que la inflamación era bastante fugaz y después había una vasodilatación, pero que la hemostasia
La vasoconstricción aquí es más permanente y es absolutamente fundamental al principio como un mecanismo neurológico y endocrino para que los vasitos se disminuya la cantidad de sangre y se intente que se pierda menos sangre. Pero para eso después venía la generación del trombo primario con la participación de las plaquetas, queda la matriz extracelular, ¿cierto? El colágeno expuesto. Entonces las plaquetas se van a unir al colágeno a través del factor von Willebrand y eso va a generar una adhesión de las plaquetas, ¿cierto? Al factor von Willebrand y al colágeno, se van a adherir ahí, se van a quedar, y eso después va a generar una activación plaquetaria con cambio de forma de las plaquetas, pasa de ser una esfera común y corriente, como un plato, a una forma como una araña, como una estrella, ¿cierto? Con muchas prolongaciones para tener contacto con muchas otras plaquetas, y también esta activación genera la liberación de gránulos que van a generar, por ejemplo, la aparición de mediadores químicos, entre esos el tromboxano A2, que finalmente ayuda a la agregación plaquetaria, es decir, que lleguen más y más plaquetas para generar este trombo plaquetario que va a tener como consecuencia la acumulación también de glóbulos rojos, porque ustedes saben que es el elemento fundamental ahí. Entonces se empiezan a agregar las plaquetas, pero con ellos abrazan a los glóbulos rojos y los mantienen en el interior del coágulo primario. ¿Ok? Después de eso teníamos el trombo secundario, ¿cierto? Que estaba compuesto principalmente por la cascada de la coagulación, ¿cierto? Con todos los factores de la coagulación y que se comenzaba con la exposición de este factor tisular, que quedaba expuesto luego de algún daño en los vasos sanguíneos y que podía aparecer desde la célula endotelial o de algún fibroblasto que está en la cercanía de donde se produjo la lesión tisular. ¿Sí? Y que toda esta cascada, con su vía intrínseca, vía extrínseca, en fin, todo convenía en que finalmente la trombina, que es el factor 2, iba a actuar sobre el factor fibrinógeno 1 y iba a generar la fibrina, que es lo que nosotros necesitamos finalmente para obtener esta proteína que forma esta red, ¿cierto? Y después un próximo paso que es la estabilización de esta red para generar el trombo secundario. ¿Ok? Y esta hemostasia que se producía en este lugar era fuertemente regulada por todos los sistemas fibrinolíticos activados por la plasmina, ¿cierto? Que van a limitar que la coagulación sea solo en ese lugar y no se extienda hacia otros lugares donde podríamos tener problemas como el que vamos a ver a continuación, que es la trombosis. Entonces, aquí están todos los pasos de plaquetarios, liberación de gránulos plaquetarios, la fibrina se agrega, se forma el tarpón permanente y después todos los sistemas de regulación como el sistema fibrinolítico para mantener esta coagulación localizada en una zona área, solo en el área que se dañó. ¿Ya? Entonces teníamos que el endotelio, que participa en esta hemostasia, tiene una serie de propiedades que son importantes recordarlas por lo que vamos a ver a continuación, la trombosis. Entonces el endotelio tiene propiedades anticoagulantes y procoagulantes, o sea, que ayudan a la coagulación en el momento que se requiere, cuando hay daño, pero una serie de elementos anticoagulación que están segregándose en forma normal, o sea, constantemente, en este momento en que ustedes están sanos, sin ningún problema endotelial, ¿cierto? Esto está funcionando, los sistemas de anticoagulación están funcionando constantemente. Los de procoagulación se activan
y aumentan su concentración cuando son requeridos. Y todo eso lo regula el endotelio, cuando existe un endotelio sano. Entonces tenemos como anticoagulación el sistema antiplaquetario, varios que conocimos, por ejemplo, el factor de activación del plasminógeno, la proteína RS, etc. La trombomodulina, en fin. ¿Ya? Varios de esos sistemas que vimos en la hemostasia. Pero existen varios factores de activación de este endotelio que podrían generar una producción de estos factores de procoagulación en los momentos en que no lo requerimos. ¿Ya? ¿Y cuáles pueden ser eso? Por ejemplo, los traumas, agentes infecciosos, factores hemodinámicos como los que estamos viendo ahora, ¿ya? Que podrían generar una acción procoagulante. Y todo esto nos va a llevar, insisto, a lo que vamos a ver a continuación, que es la trombosis. Generación de mediadores plasmáticos y citoquinas que podrían alterarse. Recuerden que toda la hemostasia, que la hemostasia sea fisiológica y sana y beneficiosa, depende de que todos los elementos que están funcionando lo hagan en la justa medida, que exista un equilibrio entre todos los sistemas. ¿Ya? Cuando existen alteraciones, se generan estos problemas. Entonces, las propiedades del endotelio pueden ser procoagulantes o anticoagulantes. ¿Ya? Entonces, las propiedades anticoagulantes pueden ser, o antitrombóticas, pueden ser aquellas antiplaquetarias, es decir, que haya integridad del endotelio para que se impida la adhesión, la agregación y la activación de las plaquetas. ¿Ok? También la producción de ciertos mediadores químicos, como la prostaciclina o la prostaglandina 1,2, ¿cierto? Entonces, que se inhibe la adhesión a este endotelio sano. Todo esto, en un endotelio sano, va a evitar que las plaquetas generen el trombo primario cuando no se necesita. ¿Ok? Pero también tiene factores anticoagulantes que van a tener que ver con la cascada. Esto tiene que ver con las plaquetas, con el tapón primario, y los factores anticoagulantes tienen que ver con la cascada. ¿Ok? Entonces, tiene moléculas afines a la heparina, que es un anticoagulante natural, que el cuerpo lo tiene, pero también existe como fármaco, ¿cierto? Probablemente ustedes lo han escuchado más como fármaco, que inhibe la acción de la trombina sobre el fibrinógeno y la transformación a fibrina. Por lo tanto, no tenemos esta red que estabiliza el coágulo. Pero también teníamos la trombomodulina y los inhibidores del factor tisular, que todo eso genera una acción anticoagulante. ¿Ok? Y también tenemos el sistema fibrinolítico que, estando en equilibrio, hace que el endotelio evite la coagulación. Para eso se sintetiza el factor activador del plasminógeno, ¿cierto? Que permite la lisis de la fibrina. Entonces, eso está constantemente funcionando. Propiedades del endotelio, ¿ok? Entonces, estas propiedades también pueden ser protrombóticas, antitrombóticas y protrombóticas. Cuando el endotelio se ve afectado, puede influir sobre las plaquetas, sobre los factores de la coagulación y sobre el sistema fibrinolítico, ¿cierto? O sea, puede ir hacia un lado y también puede ir hacia el otro cuando el endotelio está alterado. Se pueden producir mediadores químicos como el TNF-alfa, la interleuquina 1, que son elementos procoagulatorios, ¿ya? También se puede producir la coagulación intravascular diseminada por diferentes causas, entre ellas el COVID, ¿cierto? La enfermedad que estamos en estos momentos. Y también algunas vacunas generaron algún conflicto en algún momento. Por eso ya se solucionó.
esto puede generar finalmente un infarto. También ciertas enfermedades infecciosas podrían generar la activación de estos procesos protrombóticos. ¿Ok? Entonces, el endotelio podemos ver que es súper importante. Como vimos, las plaquetas también funcionan en su adhesión, su activación y su agregación, transformando en el proceso del tapón primario, que vimos que debe ser altamente regulado. Y finalmente, la cascada de la coagulación también tiene que ver con estos procesos de coagulación. Y ya vimos la vía intrínseca, ustedes la conocen, la vía extrínseca, ¿cierto? Ambas interrelacionadas en el factor común, el factor 10, y que puede generar esta coagulación, ¿sí? Entonces, si es en un momento que se requiere, esto es hemostasia, pero si es en un momento que no se requiere, va a provocar una trombosis. ¿Ya? Esto también ustedes lo vieron. Esto tiene que ver con hemostasia, vasoconstricción inicial para producir el tapón, ¿cierto? La unión de los factores del colágeno al factor von Willebrand y a las plaquetas. Después todo lo que ocurre en las plaquetas hasta generar el tapón primario. Después la estimulación por el factor tisular o por las cargas negativas, ¿cierto? De las células, que va a activar la vía intrínseca y la vía extrínseca para finalmente generar la fibrina. ¿Sí? Perfecto. Y con eso llegamos a la trombosis. Todo lo que hablamos recién va a generar un coágulo, pero cuando se necesita. Vuelvo a insistir en eso. Y eso se llama hemostasia. Pero cuando se produce un coágulo en forma inesperada, cuando no se necesita, ¿cierto? Eso es patológico y eso se llama trombosis. ¿Ok? ¿Cómo se define trombosis? Como la formación de una masa sólida de sangre, ¿se fijan? O sea, un coágulo en el interior de los vasos sanguíneos sin que exista una solución de continuidad. O sea, no se rompe el vaso, pero sí se produce porque en el interior del vaso hay una serie de circunstancias que provocan esta coagulación. Uno de los elementos más comunes es la formación de placas de ateroma en el interior de un vaso sanguíneo. Estas placas de ateroma van a generar una serie de eventos que van a promover la coagulación intravascular. ¿Ok? Y eso obviamente no es algo que nosotros queramos. Por eso se habla que es un evento patológico, sin que exista necesidad. Pero van a existir en el interior de los vasos una serie de condiciones que van a promover la coagulación. ¿Ok? Entonces, con eso queda claro que la hemostasia es fisiológica y la trombosis es patológica. Ahora vamos a conocer los elementos que podrían promover la trombosis. Y estos se conocen hace mucho tiempo, se conocen con el nombre de la triada de Virchow. Es un patólogo alemán que ya en 1856, o sea, muchos años atrás, fíjense lo inteligente que eran estos personajes en esa época, ya determinó que los eventos trombóticos, que ya se conocían con anterioridad, ¿cierto? En esa época él determinó que estos tres elementos participaban en la promoción de la trombosis, es decir, un coágulo intravascular, ¿sí? Con la generación de todas las complicaciones que puede tener una trombosis, desde algo muy leve hasta la muerte. Por eso estamos estudiando la trombosis, por las complicaciones que puede generar, ¿ok? Que pueden ir de algo muy leve hasta la muerte de una persona o la disfunción orgánica, ¿cierto? Es toda un abanico de posibilidades, desde algo muy simple hasta algo muy terrible como la muerte, ¿sí? Todo eso puede provocar la trombosis. ¿Por qué? Porque se forma un coágulo
en el interior de los vasos. Y ahí vamos a ver las complicaciones que puede generar. Bien, entonces estábamos viendo la triada de Virchow, que nos explica por qué se produce un coágulo sin que haya un evento traumático que genere la, la solución de continuidad, que se rompa el vaso. ¿Ok? Entonces, hay tres elementos fundamentales. Uno, que el flujo sanguíneo, este flujo que dijimos que era laminar, es decir, que todas las células vayan por el interior, en la zona central del vaso, y toda la parte plasmática principalmente vaya por la periferia, es decir, por las zonas adyacentes a la pared. Eso es el flujo laminar, eso es normal. Cualquier cosa que afecte el flujo sanguíneo, el flujo laminar, va a influir y va a predisponer a la posibilidad de una trombosis. Por ejemplo, los cambios de presión arterial, un aumento o una disminución, van a producir cambios en el flujo. Una placa de ateroma va a producir cambios en el flujo porque es, imagínense una carretera donde hay un choque, por ejemplo. Entonces hay una serie de vehículos que quedan detenidos en la carretera. Entonces, obviamente que los que vienen a continuación tienen que hacerle el quite y todo el flujo de vehículos se va a alterar, se va a modificar. Lo mismo pasa en la sangre. ¿Ya? Ese flujo de vehículos, de células, ¿sí? Se ven alterados. Otro elemento es la lesión endotelial. Ya dijimos que, y por eso repasamos los elementos de la hemostasia, cualquier alteración en el endotelio puede afectar el equilibrio entre los factores procoagulantes y los anticoagulantes, los protrombóticos y los antitrombóticos. ¿Sí? Ya explicamos eso. Entonces, cualquier lesión en el endotelio va a provocar también una predisposición a esta formación de coágulo. ¿Ok? Perfecto. Y por último, está la hipercoagulabilidad, que es una condición de la sangre o del cuerpo, digamos, a producir coágulos con mayor facilidad. Y aquí hay muchas cosas, como por ejemplo, enfermedades hereditarias, por ejemplo, que una persona por genética genere mayor cantidad de factores de coagulación o que las plaquetas sean activadas con mayor facilidad o mayor cantidad de factores de unión, de adhesión de las plaquetas, etc. Entonces existe mayor hipercoagulabilidad genética, pero también pueden haber unas adquiridas ambientales, ¿cierto? Como por ejemplo algunas enfermedades, el cáncer genera mucho aumento de coagulación. Ya dijimos hace un ratito atrás los cambios hormonales, ¿cierto? Los cambios en los niveles de estrógeno, en la pubertad o en el embarazo, o por los anticonceptivos, o por algunos otros fármacos, ¿cierto? Que pueden generar aumento de la coagulación, tanto primaria como secundaria. Entonces, estos tres elementos en conjunto o por separado pueden aumentar la formación de una masa sólida en la sangre, es decir, un coágulo. Es decir, actúan aumentando la trombosis. ¿Y quién determinó esta triada? Fue Virchow. Y a pesar de ser tan antigua esta triada, todavía sigue siendo eh, eh, vigente, todavía está vigente. Entonces, vamos a ver por parte, en lo que nos queda, cada uno de estos elementos. Dijimos lesión endotelial. Hay alteraciones degenerativas de los vasos sanguíneos como la aterosclerosis, ¿cierto? Que va generando las placas de ateroma, los aneurismas, que son dilataciones de los vasos, que van a generar alteraciones en el flujo, ¿cierto?
que podrían generar lesión endotelial. Hay lesiones inflamatorias que también pueden generar lesión endotelial por vasodilatación, por éstasis sanguíneo. Factores físicos como traumatismos, congelaciones, fíjense el frío, o radiaciones, ya dijimos, ya habíamos hablado de las radiaciones que pueden generar alteraciones tanto en la matriz de este celular, aumentando la cicatrización, pero también degenerando alteraciones en la función endotelial. Químicas como el tabaco o el colesterol pueden generar lesión endotelial, y estas que estoy nombrando acá pueden generar lesión endotelial o también cambio en el flujo o también cambio en la hipercoagulabilidad. Vamos a ver que algunos se repiten, ¿ya? Algunas lesiones inmunológicas, como lesiones autoinmunes, que afectan algunos componentes de la coagulación o actúan sobre las plaquetas, etcétera, y las neoplasias que también podrían generar lesión endotelial, por ejemplo, por compresión, es decir, un tumor crece, crece, crece muy cerca de un vaso y eso genera compresión. Entonces va a generar lesión endotelial, ¿ya? Y la lesión endotelial, vuelvo a insistir, es uno de los elementos de la triada de Virchow. Bien, otra componente de la triada es la alteración del flujo. Dijimos y recordemos que el flujo normal es aquel que se llama flujo laminar, que consiste en que todos los componentes celulares se vayan por aquí por el medio, ¿cierto? Y los elementos plasmáticos, es decir, el líquido se vaya por la periferia en contacto con el endotelio. Eso hace que las plaquetas principalmente no tengan contacto con el endotelio y no sean activadas, no se adhieran y no sean activadas. En normalidad. Entonces, ¿qué cosas actúan este flujo laminar normal? Las turbulencias. ¿Qué son las turbulencias? Estos cambios en el movimiento en el flujo. Por ejemplo, alteraciones endoteliales, ¿cierto? Cambios en la presión arterial, el éstasis, es decir, que disminuye la velocidad de la conducción sanguínea, disminuye, baja, baja, baja la velocidad, y eso altera el flujo laminar. Eso puede estar dado por cambios en la presión arterial, por ejemplo, en que sube o baja la presión, o porque hay obstrucción del flujo y, por ejemplo, en una vena hay un taponamiento y eso genera que la velocidad disminuya. ¿Ok? Otro elemento que altera el flujo son las placas de ateroma, la aterosclerosis, ¿sí? Estas placas, como esta de acá, ¿cierto? Cambia el lumen del vaso sanguíneo y este cambio, por ejemplo, va a funcionar como lo que dijimos acá, como un choque en una autopista, ¿cierto? Que genera ahí un atochamiento, ¿cierto? Y una obliteración, una obstrucción del flujo de los vehículos. Lo mismo pasa acá, hoy hay una obstrucción del flujo laminar, producto de estas placas de ateroma, ¿cierto? Esto genera cambio en la turbulencia, cambio en la matriz extracelular y también genera cambio eso en el endotelio. ¿Se fijan? Va generando combinaciones de elementos. Los aneurismas, que también estaban acá como parte de la lesión endotelial, también generan cambio en el flujo. ¿Por qué? Porque hay una dilatación de los vasos. Y cuando hay una dilatación, la sangre viene normal, ¿cierto? Y se dilata el vaso, baja la presión. ¿Ya? Baja la presión donde que se mueve la sangre. Por lo tanto, disminuye también la velocidad. Cambia la presión, cambia la velocidad y la sangre se congestiona. ¿Ok? Otro elemento que cambia el flujo es la hiperviscosidad. Es decir, la sangre debe tener una cantidad de líquido suficiente que le permita moverse, ¿cierto? Con normalidad. Pero cuando perdemos líquido, porque baja la volemia, porque hay una hemorragia, etcétera, etcétera, porque hay un edema, eso altera el flujo y se produce éstasis, disminución de la velocidad de la sangre y
pérdida de agua en los vasos y se produce este cambio en la viscosidad. Eso disminuye el flujo, la velocidad, el flujo laminar, etc. Cambia mucho. Por eso, la deshidratación, la pérdida de agua, porque yo consumo poca agua o porque pierdo mucha agua, por ejemplo el calor o el alcohol, podrían generar alteraciones en el flujo. Y finalmente, el último componente de la hipercoagulabilidad, o sea, el último componente de la triada, es la hipercoagulabilidad. Dijimos que había muchas situaciones, tanto genéticas como adquiridas, que podían generar este tipo de elementos, que va a generar que aumente la coagulación dentro de los vasos. ¿Ok? Algunos pueden ser determinados por los factores de coagulación, por las plaquetas, pero también pueden ser alterados por la cantidad de hematíes, o sea, de glóbulos rojos. Por ejemplo, en la anemia hemolítica, que baja la cantidad de glóbulos rojos, esto altera la viscosidad, altera el componente sanguíneo y eso genera también trombosis. O por el contrario, que aumente la cantidad de glóbulos rojos, lo que se llama la policitemia, también altera la alteración, es el flujo, por ejemplo, las características de la sangre. Alteraciones en las plaquetas, ya dijimos muchas veces, también puede aumentar la coagulación y el plasma a través de todos los factores de la coagulación y de los factores de la anticoagulación podrían generar, o sea, un exceso o una falta de estos factores podría generar, por ejemplo, un aumento de los factores de la coagulación que generen una mayor cantidad de activación del fibrinógeno y su transformación a fibrina, vamos a tener coagulación cuando no se requiera. Por otro lado, una falta de los elementos que, por ejemplo, el plasminógeno, que rompen los coágulos, también va a generar que estos coágulos se mantengan mayor tiempo o que crezcan más allá de lo necesario y que vaya a producir también trombosis. ¿Se fijan? Todo se va mezclando, todo se va mezclando. Y también hay otros elementos que actúan sobre la hipercoagulabilidad, como por ejemplo la inmovilidad, es decir, que ustedes, por ejemplo, en este periodo de pandemia, estén mucho tiempo sentados al computador sin generar movimientos musculares, principalmente de las piernas, dijimos que podría generar edema, podría generar congestión, podría generar estos cambios en los flujos y finalmente producir trombosis también. ¿Ok? Inmovilidad por viajes, inmovilidad por alguna enfermedad, estás postrado, ¿cierto? Ahora mucho aumento de trombosis por el COVID, tanto por la acción del propio virus como por la enfermedad, que mantiene postrado por mucho tiempo a las personas, y tanto por la farmacología que se está utilizando para el COVID, ¿ya? La coagulación intravascular por el COVID, o sea, trombosis por COVID, es algo muy frecuente en esta enfermedad. Las cirugías podrían generar trombos, ¿cierto? Ya no solo por coagulación, sino que también por otras causas. Las fracturas también. El embarazo, ya lo dijimos, por niveles de estrógeno. Los anticonceptivos también están en esta categoría que podría afectar la hipercoagulabilidad y con ello estar participando en la triada de Virchow, generando la trombosis. Bien. Finalmente, ¿qué pasa con un trombo? Bueno, esto es lo importante finalmente. ¿Qué pasa con un trombo? El trombo se puede propagar, es decir, que puede crecer. Propagar un trombo significa que crezca, ¿ya? Porque hay mayor agregación plaquetaria. Eso podría ocurrir, es decir, comienza un trombo y después sigue creciendo, 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 y eso genera la obstrucción total de un vaso sanguíneo. Si es una arteria, obviamente que va a quedar una zona de tejido sin
sangre, eso va a generar una isquemia y posteriormente un infarto por necrosis celular porque no hay el suficiente aporte. Si eso ocurre en el corazón, tenemos un infarto cardíaco y eso genera muerte. Si se produce en el cerebro, tenemos un infarto cerebral, un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Y también produce muerte o secuelas muy terribles como la apoplejía, que es decir, que el cuerpo queda sin inervación sana, digamos, y una parálisis total. Pero si se produce en otras partes, como por ejemplo la piel o algún músculo, podría tener efectos menores. Eso es la propagación de un trombo. Pero también puede producir embolias, es decir, que un trombo o parte de un trombo se desprenda del lugar donde se formó, ¿sí? Y comience a moverse por los vasos sanguíneos. Eso es un émbolo. O sea, un trombo ahí se transforma en un émbolo, es decir, algo que viaja, ¿sí? Las embolias pueden ser producidas por coágulos, en este caso trombos, pero también pueden ser producidas por grasa, por burbujas de aire y otros elementos que se desplazan por los vasos sanguíneos, ya sea arterias o venas, y que en algún momento van a quedar estancados en un vaso más pequeño, porque va a depender de su tamaño, ¿cierto? Si son chiquititos, van a poder migrar por varios vasos hasta llegar a, a uno más chiquitito que él, entonces ahí va a quedar obstruido. Si es un trombo muy grande, obviamente que se va a mover, se va a desplazar menos. ¿Ok? Eso es una embolia. Es un elemento que circula por la sangre y que en algún momento puede llegar a detenerse porque el diámetro del vaso ya le impide su movimiento y va a generar un estancamiento de la sangre. ¿Okay? Las embolias, la gran mayoría está provocada por un trombo, que es lo que estamos hablando ahora. ¿Ya? Y por eso se llama generalmente tromboembolia, porque es una embolia, es decir, un elemento que venía circulando por la sangre que se detuvo en un vaso más pequeñito, porque por diámetro ya no puede pasar, ¿cierto? Y generalmente es provocado por un trombo. Entonces, propagación, que crezca el trombo o que se desplace, ¿cierto? Son posibilidades de que le puede ocurrir a un trombo. También podría ocurrir, y que sería lo más sano para nosotros, y sería lo ideal, y que de hecho ocurre en muchas oportunidades, está ocurriendo en nuestro caso, es que el trombo se disuelva, ¿cierto? Por los mecanismos de fibrinolisis, ¿cierto? El trombo se disuelva. Es decir, una vez que se produjo un trombo, los sistemas de fibrinolisis lo disgreguen. ¿Ok? Entonces, ya no tenemos este coágulo, ya no tenemos el problema, se desaparece. Otra cosa que puede ocurrir a un trombo es que se organice. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que llegan células al coágulo y crecen células en el interior que hacen que estas células nuevas, con sus funciones determinadas, generen los tejidos necesarios. Por ejemplo, si hay un coágulo a nivel óseo, por alguna fractura ósea, en este coágulo aparecen osteoblastos que van a producir hueso. Entonces, el coágulo, que en un momento sirvió para estabilizar el hueso, ahora se transforma en hueso. ¿Ok? Pero también podría ocurrir que estas células sean células endoteliales que empiecen a formar canales vasculares, o sea, capilares. Y eso permite la recanalización, o sea, una organización del coágulo en que se están formando canales y este coágulo en este vaso sanguíneo va a poder volver a producir el paso de sangre. ¿Por qué? Porque llegaron células endoteliales que formaron nuevos canales y este tapón que en un momento
impedía el paso de la sangre, ahora permite que pase, porque se formaron canales. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que ocurre con un trombo. Esta es una vena. Hablamos de una vena porque los trombos se producen principalmente en las venas, ¿ok? Y principalmente en las venas de los vasos, perdón, de las piernas, principalmente en la zona inferior, porque ahí la sangre cuesta mucho que siga su movimiento hacia arriba, porque uno está en contra de la gravedad hasta llegar al corazón, ¿cierto? Va subiendo, y otro es que las venas tienen una presión arterial, una presión venosa, perdón, muy menor que la presión arterial. Siempre la presión de la sangre venosa es menor. Entonces son esos dos elementos fundamentales para que los trombos se produzcan con mayor frecuencia en las piernas, ¿ok? Y principalmente en las venas profundas. Por eso ustedes siempre van a hablar de trombosis venosas profundas. Cuando vean algún video, en fin, o hablen de trombosis, siempre se ocupan los términos de trombosis venosas profundas. ¿Por qué? Porque es el lugar donde más se producen trombos. ¿Ok? Y estos trombos podrían, por ejemplo, lo que está pasando aquí, obliterar completamente. Pueden obliterar en forma parcial, ¿cierto? Pero también pueden llegar a obliterar completamente una vena. Entonces dijimos que ojalá exista la disolución del trombo por los sistemas fibrinolíticos. Eso es la disolución. ¿Ok? Pero también dijimos que es parte de este trombo, o el trombo completo, pero generalmente es una parte, un pedacito chiquitito de coágulo, que se desprende de aquí, de esta zona. Fíjense que el coágulo es grande, ¿eh? No es solo chiquitito, puede crecer varios milímetros, incluso varios centímetros. Se va produciendo un coágulo muy grande. Entonces, en el extremo se desprende un pedacito. Y ese coágulo, ese trombo que se desprendió y que ahora se mueve, se transforma en un émbolo, en un émbolo. Entonces, ahí estamos hablando de embolia. Ahora, generalmente cuando hablamos de embolia, siempre se habla de embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque dijimos recién que la mayoría de las embolias se producen por trombos. Ya, eso es una cosa. Y dijimos que la mayoría de los trombos, de las trombosis, se producen en las venas de las piernas. ¿Ok? La gran mayoría de los trombos se producen en las venas de las piernas. Ahora, ustedes saben que el calibre de las venas va aumentando a medida que se va acercando hacia el corazón. O sea, las venitas cada vez van siendo más anchas. Por lo tanto, si a nosotros se nos desprende un trombo en una pierna, hacia arriba siempre va a tener una vena más ancha, por lo tanto el trombo va a poder circular sin ningún problema hasta llegar por la vena cava, por ejemplo, inferior, va a llegar a la pelvis, va a llegar al abdomen, va a llegar al tórax y ahí va a entrar al ventrículo izquierdo. Siempre va a haber un aumento del diámetro, entonces el trombo no va a chocar con nada. Pero cuando sale del ventrículo izquierdo y se va hacia el pulmón, ahí cambia la forma, porque las venas que van hacia el pulmón van siendo cada vez más pequeñas, más pequeñas. Entonces, este trombo que pudo viajar desde una pierna sin ningún obstáculo hasta el corazón y de ahí pasó hacia el pulmón, ahora va a encontrar venas cada vez menores, hasta que llegue a una venita eh, menor, de diámetro menor a su tamaño, y ahí se va a detener. Y ahí va, de pasar de ser un émbolo, va a empezar a generar una embolia ahí, una obstrucción de la vena pulmonar. Entonces, se habla mucho de embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque se producen una embolia pulmonar producto de los trombos venosos en las piernas. ¿Por qué? Porque se produce esta movilización de trombos desde la pierna hacia
el pulmón. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa podría pasar? Dijimos que el trombo se organice y, por ejemplo, forme parte de la arteria. O sea, se aparezcan células endoteliales y células fibrolásticas que en vez de sangre ahora se van a transformar en parte de la pared. Y también ahí termina el proceso del trombo. O sea, aquí se disolvió, pero acá se transformó, se organizó y se transformó en parte de la pared. Pero también podría ocurrir que esta organización fuera en base a células endoteliales que generen canales, ¿sí? Nuevos vasos. O sea, al interior de este vaso grande se producen vasos pequeños y por intermedio de esos vasos la sangre pueda volver a fluir. Entonces, ya no tenemos obstrucción sanguínea, sino que vuelve a producirse el paso de la sangre. Puede ser en una cantidad menor, pero ya hay paso de sangre. ¿Ok? Perfecto. Esas son todas las las posibilidades de un trombo. Veamos aquí, por ejemplo, una trombosis venosa cerebral. Fíjense que aquí viene la vena, ¿cierto? Por este lado, hay un movimiento ahí, aquí hacia el lado derecho, pero hacia el lado izquierdo se detuvo el movimiento de la sangre venosa. ¿Por qué? Porque aquí hay un trombo, o aquí, ¿se fijan? Hay una trombosis venosa cerebral, ¿ok? Entonces, en estas imágenes la sangre circula, ¿cierto? Por esta vena hacia este sector, pero acá se detiene. Aquí, por ejemplo, otra imagen de una hemorragia cerebral en que se desparrama toda la sangre. Pero acá tenemos una trombosis cerebral. Lo mismo que acá. La vena, por este lado, perfectamente normal, hay circulación de la sangre venosa, pero hacia este otro lado, que debería verse exactamente lo mismo, hay una obstrucción a este nivel que impide que la sangre circule y vaya saliendo del cerebro a través de las venas yugulares hacia la cava superior y de ahí al corazón. Entonces hay obliteración del proceso de movimiento de la sangre. Bien, con eso damos por terminado. Vamos a parar